Estamos acá esperando ya a empezar con lo que es la conferencia de prensa que va a dar el doctor Salomón en el Hospital San Bernardo con respecto a lo que se dispuso desde el Gobierno de Nación con las medidas nuevas que se están ya dando a conocer, pero además de todo eso, en Salta va a pasar otras cosas. Y además tenemos la voz de los gerentes en la voz del doctor Salomón. Ya lo escuchamos mediante el noticiero de la Cielo FM, lo que había dicho algunos gerentes, como Mangione, también el gerente del hospital Oñatibia, Nayar, y ahora vamos a tener al doctor Salomón. Gracias por su tiempo, doctor, y agradeciendo a los colegas también que están acá esperando. Bueno, ¿cuál es su voz, cuál es su forma de pensar ante estos dichos que dijeron justamente desde el Gobierno Nacional? Bueno, antes que nada, quiero saludar a toda la sanidad, ya que estamos pasando 2 años muy complicados y tenemos un merecido festejo, el Día de la Sanidad. Hoy se conmemora la fundación de la obra social de los trabajadores de la sanidad, que se fundó en el año 41. Y bueno, en este día se hicieron anuncios en Nación, que hay algunos anuncios que realmente estoy de acuerdo, otros que no tanto. El sacarnos el barbijo en lugares públicos, a mi entender, sería blanquear un poco la situación de lo que estamos haciendo, porque en definitiva la medida dice que hay que sacarse, se permite retirar el tapabocas en lugares abiertos y cuando no haya aglomerado de personas. Eso se estaba haciendo cuando nosotros veíamos en la calle Bicentenario, la Batalla de Salta, gente haciendo deporte. Ya estábamos usando, mejor dicho, habíamos dejado de usar el barbijo en esas situaciones. Después hay otras medidas que... Hay 2 puntos de vista, a mi entender. Uno de los puntos de vista son medidas que han tomado países desarrollados, países del primer mundo, países europeos, como también así lo tomó Israel, pero hay una pequeña diferencia entre España, Francia, Inglaterra, que son las medidas que la acaba de tomar el actual gobierno de la nación, en donde estos países tienen una oscilación entre el 63% y el 74% de porcentaje de población vacunadas. Nosotros recién estamos llegando al 44%. Eso es un pequeño detalle que no hay que dejarlo de lado, no hay que descuidarse con ese pequeño detalle, porque los países del primer mundo han tenido éxito con estas medidas y nosotros tenemos un porcentaje que oscila entre el 20 y el 30% de una población menos vacunada con estos países que tomaron las mismas medidas. Nosotros recientemente hemos encontrado en la provincia 2 cepas nuevas, la Mu y la Delta, y tenemos el milagro que no hemos tenido el mejor comportamiento de los salteños. Probablemente sea una medida apresurada para nosotros, pero creo que el camino a seguir es dejar el tapabocas, comenzar a la normalidad de la vida social que teníamos en todo el planeta, pero hay que tener pequeños recaudos. Yo no sé, yo no quiero ponerme, ni mucho menos enfrentarme con algún tipo de negocios, porque estos son negocios, con los boliches, con la aglomeración de gente. Hay medidas que probablemente sean muy difíciles de llevarlas a cabo. Por ejemplo, los cumpleaños de 15, los eventos sociales sin tope, en donde creo que difícilmente se solicite el carnet sanitario y difícilmente se pida el PCR a los ingresantes. Yo creo que son medidas muy difíciles de tomar, mejor dicho, de llevarlas a cabo. Así que dentro de toda esta controversia, dentro de esta diferencia que tenemos, que es muy notoria y creo que va a ser la diferencia en cuanto a los resultados de los países europeos,
de los países del primer mundo y nosotros. Nosotros tenemos... Si no llegamos al 50% de la vacunación, si no llegamos todavía al 50% de la vacunación, Exactamente, nosotros ¿por qué, en el país en general estamos alrededor del 44%. ¿por qué cree usted que el gobierno nacional dictó estas medidas? Y mirá, yo me gustaría estar tranquilo que no sean medidas políticas, porque sería una tristeza muy grande, pero si es que se hicieron los estudios correspondientes, España se sacó el barbijo con un porcentaje menor a nosotros, pero la aceleración de la vacunación al retirar el barbijo fue bastante interesante. Nosotros, en los países limítrofes, incluidos nosotros estamos dentro de los 3 países menos vacunados, ¿sí? Junto con Bolivia, Paraguay y Brasil, somos los países menos vacunados. Nosotros tenemos uno de los porcentajes más altos que tiene Chile y tiene Uruguay, que están llegando al 75% de la población vacunada. Probablemente sean países que puedan tener un oxígeno bastante más interesante con respecto a nosotros por el porcentaje de vacunación de la población. Hay que ver el resultado, hay que ver cómo sigue. Es cierto lo que dijo la ministra de Salud de la Nación, en donde tenemos una baja prácticamente en 3 semanas en los casos de contagios. Probablemente sea una medida tomada en el momento justo. Yo hubiese preferido un porcentaje mayor de vacunación de la población con una segunda dosis por arriba del 50%, 55%, como lo hicieron los grandes países. Te repito, España lo hizo con un porcentaje algo menor a nosotros. España se sacó el barbijo en el mes de junio. El calor de España en junio es el que nosotros vamos a comenzar a tener, o sea, estacionalmente prácticamente estamos replicando lo que hizo España. A España no le fue mal, así que probablemente sea una medida aceptable. Yo con el tema de los boliches, de los eventos sociales, sin límites, sí los boliches a un 50%, si es que se lleva a cabo, si es que se controla como corresponde, probablemente no sea una medida tan alocada como muchos pensamos. Pero bueno, hay que ver, estas son medidas que se toman en forma dinámica, estas son medidas en donde se puede volver atrás tranquilamente. Hay que insistir con el esquema de vacunación, hay que insistir, hay que salir a buscar a la población no vacunada, porque hoy en día nosotros los salteños tenemos oferta de vacuna, pero no hay demanda. Doctor, ¿considera que se debería haber consultado a las provincias antes de tomar una decisión como esta? Y esto es una medida a nivel nacional. Probablemente el ministro de Salud de la provincia analice puntualmente lo que es Salta. Creo que nosotros no estamos en el mismo grupo de la población argentina, porque nosotros tenemos el milagro y tenemos el ingreso de las 2 nuevas cepas que le acabo de mencionar, que es la Mu y la Delta. Y no sabemos el comportamiento todavía en la provincia. Son cepas recientemente localizadas en la provincia y probablemente nosotros tengamos que tomar algunas medidas. Te repito, el retirarnos el barbijo en lugares abiertos y cuando estemos solos no me parece para nada mal, pero el resto de las medidas no estaría tan de acuerdo con las medidas y mucho menos nosotros acá en la provincia. Doctor, en el Día de la Sanidad, ¿qué actividades realizaron y el reconocimiento, ¿no?, a todos los trabajadores de aquí del Hospital San Bernardo? El reconocimiento nosotros lo venimos haciendo desde el día 1 de la pandemia, porque hemos sido una población muy castigada a lo de la sanidad. Creo que hoy es un día que realmente lo tenemos que festejar. Creo que es un homenaje a la sanidad el retirarse el barbijo y que la gente de la sanidad pueda mostrar la sonrisa que la tiene tapada hace casi 2 años tras de estos barbijos, y estamos arriesgando la vida día a día por cuidar al tercero. Los empleados de salud, doctor, merecen un reconocimiento visto lo que pasó el año pasado y este año. Pero claro que sí, yo creo que hay que reconocerlo. Se están homenajeando a colegas que fallecieron en esta pandemia. Ayer veía un reconocimiento bastante lindo, interesante, en unas fotos
al colega Raúl Cáceres, que le hicieron la camiseta que él jugaba en la Loma, se los reconocieron grabándola en las camisetas de todo el equipo con las iniciales de él, y son reconocimientos que si bien son pocos porque estas pérdidas irremediables e irreemplazables, vos te podés imaginar que el homenaje que hagas siempre va a ser poco y no va a alcanzar para el sufrimiento de esa familia. Doctor, estamos en vivo para Multivisión. Le pido por favor que se ponga retorno. Nos saluda Javier Lamas y María Esther Herrera. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Feliz Día de la Sanidad para usted y todo el equipo del Hospital San Bernardo, eso en primer lugar. Y después lo escuchaba deslizar que sería muy triste que estas medidas que han sido adoptadas esta mañana y dadas a conocer a través de una conferencia de prensa tengan un tinte político. Usted no lo descartaría, creo que yo tampoco, doctor. Y la verdad que, como recién decía en conferencia de prensa, no son medidas alocadas, pero creo que nosotros no estamos en el momento justo, ya que el porcentaje de la población vacunada es una realidad totalmente diferente a los países europeos. Los países europeos tienen un porcentaje de vacunación que oscila entre el 64 y el 75% de la población vacunada. Nosotros recién estamos en el 44% de vacunados y creo que probablemente sean medidas un poco apresuradas, probablemente tengan un tinte político estas medidas. Hay muchas empresas en donde hoy se la está habilitando, en donde realmente, si vos lo ves económicamente, y necesitan el oxígeno que se le está dando, pero sanitariamente no sé si es conveniente, no sé si es conveniente que nos encerremos en un lugar a bailar, ¿sí? Probablemente haya que tomar otra medida. Aparte, las medidas que se están tomando, creo que son muy difíciles de llevar a cabo los protocolos. Yo no creo que uno vaya a bailar con un carnet sanitario o con una PCR realizada dentro de las 24 horas. Hay otras medidas que sí la podemos charlar, no es para opinarla en 2 o 3 minutitos o en una nota, probablemente sea una charla de un café en donde estemos un par de horas charlando y la discutamos. Yo creo que el retirarnos el barbijo cuando estemos solos en los lugares públicos, yo creo que es fantástico, porque estamos blanqueando lo que ya estamos haciendo y ya hay evidencia en que el contagio es por la microgota. Si nosotros mantenemos el distanciamiento social en los lugares abiertos, nos llevaríamos a mayores problemas. Pero sí hay otras medidas que son totalmente polémicas, que yo creo que hay que charlarlas, hay que analizarlas, probablemente el ministro tenga que analizarlas junto al COE de la provincia. Y nosotros, en particular los salteños, tenemos un milagro que pasó recientemente, tenemos que esperar los próximos 10 a 15 días. Nosotros recientemente, junto con el festejo del Día de la Virgen y el Señor del Milagro, nosotros hemos descubierto que a nuestra provincia ingresaron 2 cepas, la cepa Mu y la cepa Delta, y hay que ver el comportamiento de estas 2 cepas, y más aún en el no ejemplar comportamiento que tuvimos los salteños en el festejo religioso que es tan importante para nosotros. Es así, y de hecho, doctor, consecuentemente con lo que usted acaba de decir, el ministro de Salud, que es presidente del COE, ha determinado que no va a haber ningún tipo de flexibilizaciones, por lo menos hasta el 1 de octubre. Vale decir que en Salta el uso del barbijo en espacios públicos seguirá siendo obligatorio. Así que, bueno, habrá que esperar, y además hay 9 casos de Delta, nos decía el gerente del Hospital Público Materno Infantil, entre ellos médicos, fisioterapeutas y enfermeras del hospital. Así que esto ya nos pone en alerta, doctor, y es coincidente con lo que usted dice que puede haber pasado durante el milagro en Salta.